Y bueno, ya nos acercamos al final de esta parashá y nos dice esto la Torá. Nos dice que a través del levantamiento de estas almas y de la corrección de la sexualidad, que ya lo hemos tratado millones de veces, pero ¿por qué lo toca en esta parashá? Porque en realidad la Torá y sus secretos lo que nos hace es corregir nuestras emociones negativas, nuestros deseos mundanos y nuestra tendencia reactiva. De ahí el primogénito. La tendencia reactiva es la metáfora del primogénito. Pero quiero aclarar algo muy importante. El estudio no cambia las cualidades. Hay personas muy estudiosas y que pueden cometer las peores transgresiones. ¿Cómo balanceamos eso? No se trata solamente el fuego de la Torá, es decir, las ganas de estudiar de la Torá, sino también aprender del Gesed de nuestros maestros, la clemencia que nos enseñan nuestros maestros, lo que se llaman las aguas vivas, la enseñanza de la Torá. Nuestros maestros nos enseñan cómo usar ese conocimiento, pero también a través de un aprendizaje que esté enfocado a la corrección de nuestras midot, de nuestras cualidades. Por eso debemos siempre buscar y tener un maestro que haya aprendido a moldear sus propias cualidades, no cualquier maestro. ¿Cuáles son entonces los verdaderos maestros? Aquellos que tienen toda una trayectoria. Yo puedo explicar la trayectoria y además es pública, la trayectoria de mi maestro. Y he visto la transformación de las cualidades de mi maestro. Y cada vez que estoy con mi maestro aprendo de él. Pero es una tradición que viene de muchos y muchos años. Estoy hablando de miles de años. Vamos a entender cómo llevar esto de los escuadrones a la forma práctica. ¿Cuáles son entonces las fuerzas sobre las cuales reposa la Shejinah? Pues cada uno de esos escuadrones estaba custodiado por una fuerza angélica, ya lo explicamos. Así la protección que recibe el pueblo de Israel de las fuerzas negativas es de la siguiente manera. Y nosotros, nos enseña mi maestro en la Parashá Bamidbar, debemos de meditar sobre 4 figuras. Todos los días antes de salir de casa, debemos meditar a la derecha la figura o el color o una columna azul claro representando Mijael. Adelante, una luz amarillo, color del sol, representando a Uriel. Atrás de nosotros, color morado, Rafael. Y a la izquierda, verde oscuro, Gabriel. Entonces repito, a la derecha, Mijael azul claro, a la izquierda, Gabriel verde oscuro, adelante, Uriel amarillo del color de la luz del sol, atrás, Rafael color morado. Y muy importante, por encima de nosotros, la Shejinah, representada por el nombre Aleph Lamed. Por eso, cuando vamos a salir de casa, debemos hacer la oración Beshem Adonai Elohei Israel, Mimini Mijael, Mi Esmolí Gabriel, Mi Lefanai Uriel, Meajorai Rafael, Veal Roshi Shejinat El. Y vemos arriba de nosotros la corona Aleph Lamed, Aleph Lamed, Aleph Lamed, que representa la Shejinah. Cuando nosotros salimos y vamos a estar cubiertos por estos 5 guardaespaldas, ahora sí podemos andar tranquilos por la calle. Y esto es también el mismo alineamiento que tenían las tribus de Israel. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que ahí es donde reposaba la Shejinah, cuando todas las tribus de Israel estaban unidas. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestro Israel actual? Que todo nuestro Israel está desunido y por eso lo que tenemos son guerras. Nos explica el Zohar
que todas las letras, y de todas la más grande, es la letra Yud. Por eso eran contados a partir de los 20 años. Yud se deletrea Yud Vav Dalet. Yud vale 10, Vav vale 6 y Dalet vale 4, vale 20. Todos aquellos que conectaban con la letra Yud. ¿De qué nos habla esto? Porque conectar con la letra Yud es volver a tener dos caras. Es conectar con los dos cerebros. Es devolvernos la conexión con la letra Yud, es volvernos el nivel de Jochma. Pero vamos a entender a profundidad lo que significaba la ubicación de cada uno de estos escuadrones y su ubicación geográfica. Este es el Sod, este es el secreto. Inmediatamente después nos dice el Zohar: el sol nace al este y se dirige al sur para ocultarse al oeste. El sur es llamada la letra Hei. El este es la letra Yud. Y cuando se junta la letra Yud con la letra Hei, forma el nombre Ya. Yud Hei. Yud es el cerebro derecho. Hei es el cerebro izquierdo. La más sagrada es la letra Yud. Es decir, perdimos la Yud. Perdimos la capacidad extrasensorial. Es decir, perdimos lo más kadosh, lo más sagrado, lo más del otro lado. La capacidad de conectar con el otro lado. Por eso primero meditamos y luego explicamos. Primero la Yud y luego la Hei. Y la última letra Hei está en el oeste. Y la Vav está en el norte. Y así se forma el nombre Yud-He, Vav-He. El mal, dice, viene del norte. Y es la explicación de toda la parashá. La Vav es la actividad sexual profanada, no santificada. Es el mal manejo del sistema emocional. Es la Vav, el órgano sexual no utilizado de forma correcta. Por eso el norte es Geburá, es rigor. Por eso una mala conducta sexual activa energías que se relacionan con la luna, pero con las energías negativas que transmite la luna. Y por el contrario, cuando las energías son correctas, la luna manda energía positiva. Por eso debemos de cuidar mucho Rosh Chodesh, la luna nueva, Birkat HaLevaná, la oración de la luna creciente, y cuidamos continuamente los días asociados con el crecimiento de la luna. Nosotros somos muy influenciables por la luna. En nuestros líquidos estamos muy ligados con la luna. Los marinos saben por eso la relación entre la luna y las aguas. En el hombre, entre el hombre y la mujer, contemplan, se dice, la luz de arriba. ¿Qué es la luz de arriba? La luz de los secretos del cielo. Cuando el hombre y la mujer conocen ambos los secretos del cielo, no tienen nada que temer, ni de los seres de arriba, ni de los seres de abajo. Cuando Akadosh Baruj Hu protege a una persona, nada tiene que temer, absolutamente nada. Hay una ley que dice que debes respetar el honor de tu padre y de tu madre. El padre es Akadosh Baruj Hu y la madre es la comunidad de Israel, que es la semilla. Por lo tanto, si quieres hacer honor al Creador, lo que está diciendo respetar a tu padre y a tu madre es que tienes que tener una relación sexual pura, con las meditaciones exactas. Por eso el respeto del padre y la madre. Para respetar al padre hay que estudiar el Zohar, y para respetar a la madre hay que cuidar el Zera Levatalá. En realidad, nos explican nuestros sabios que la humanidad se divide en 3 tipos de deseos. Los deseos del Nefesh, que es del alma vital, los del Ruach, que es del alma emocional, y los de la Neshama, que es el alma intelectual
el alma superior. Los primeros solo tienen deseo de utilizar el intelecto y las emociones para satisfacer el cuerpo o sus deseos vitales. Los segundos, la persona busca gratificarse físicamente, pero también el honor, el renombre, el poder social. Eso es los que conectan con el Ruach. No solamente quieren saciarse físicamente, sino también a nivel social. El tercer nivel es el de la Neshama, donde solo hay un deseo elevado que pocas personas logran durante su vida. Y los otros dos también son gratificados. En Shavuot, aquellos que buscan este propósito son provistos de los medios para que sigan durante su vida y tengan los medios para cumplir dicho propósito. ¿Por qué? Porque solo aquellos que le hacen manifiesto su deseo de verdaderamente contar para un propósito divino, transformar el mal en bien. Recordemos que ese es el mejor y el mayor regalo que podemos darle al Creador. Es un gran mérito. Ese es el mismo deseo que expresa Hannah, la esposa de Shemuel. Su razón para traer hijos al mundo era concederles el estudio de la Torá. Y por eso su hijo fue sumo sacerdote del templo. El mayor deseo que deben tener todo padre y toda madre debe ser el deseo de regresar la capacidad profética a nuestros hijos. Eso es crear hombres verdaderamente libres y felices. No pérdida de tiempo. Cuando dice que Dios eligió a Israel para hacer sus delicias, en realidad lo eligió para estudiar el Zohar, para enseñarlo a los demás. Y le llama delicias a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que corresponde a las 3 secciones que componen el pueblo de Israel, como ya lo dije, es tripartita, es decir, Cohen, Leví e Israel, porque los 3 patriarcas bajaron todos los secretos en una época donde no había Torá. Por eso, ese Tahash, que tenía la piel de colores, representa a los 3 patriarcas que tenían todos los secretos y tenían la Torá tatuada en su DNA. Sin embargo, estos patriarcas conocían la Torá perfectamente porque ya eran profetas desde su nacimiento, que conocían las leyes del cielo porque su alma ya les dictaba cómo eran los secretos. También en la época de los patriarcas, quiero aclarar, tampoco existía templo y no lo necesitaban para bajar bendición a este mundo. Ellos, los patriarcas, eran la Torá. Ellos eran el templo. Su nivel era de tal magnitud que no necesitaban esas herramientas porque ya eran perfectos. Para hacer honor a los patriarcas, hacemos diariamente 3 veces el Salmo 145, que contiene una frase, Poteajet yadeja, es decir, hace bajar sustento al mundo, y este salmo se lee 3 veces y se dice que aquel que hace esto baja precisamente bendición al mundo. Aquel que lee 3 veces este salmo se dice que tiene parte en el Olam Abba, en el mundo venidero, porque este salmo lo que hace es que opera la conexión entre el norte y el sur, entre el rigor y el Gesed, entre Geburah y Gesed. Es decir, bajamos a este mundo físico la bendición, porque aquí en este mundo es donde cohabita el bien y el mal. Este Salmo 145 da de comer al alma y entonces tenemos la fuerza para vencer a las fuerzas del mal. Este Salmo no tiene ningún versículo que empiece por la letra Nun, porque la letra Nun es principio de la palabra Nofelim, que es caídos.
Por eso no tiene esa letra Nun. Esta parashá nos dice expresamente el Zohar que hay que tener relaciones en Shabbat, porque es lo que une el séptimo palacio de arriba con el séptimo palacio de abajo. Es decir, Binah con Yesod. Es decir, cuando unimos estas dos sefirot, podemos revocar decretos duros en este mundo, y esa es nuestra misión en este mundo. Curiosamente, dentro de los personajes de esta parashá, Rubén representa el séptimo palacio de abajo y Efraín el séptimo palacio de arriba. Cuando unimos estos dos palacios, ya no podemos llamarnos caídos, ya no somos Nefilim. En Shavuot viene un juicio, y lo comento. Este martes por la noche viene un juicio, y es cuánta Torah somos capaces de estudiar y cuántas somos capaces de difundir como Or LaGoyim, luz de las naciones al mundo. Dice mi maestro que su maestro le decía que no es que las fuerzas del mal sean tan malas. Lo que pasa es que el pueblo de Israel hace tan mal papel enseñando a las demás naciones que les dejamos el camino libre. Entonces, así como Abraham antepuso todos sus intereses y todas sus emociones por encima de sí mismo, Akadosh Baruj Hu le hizo a Abraham riquísimo a fin de que pudiera cumplir su propósito de difusión en todos los pueblos que le rodeaban. No comprendemos en primera instancia algo. Escuchen por favor esta conclusión. No comprendemos que la entrega de la Torá es el regalo de bodas entre Akadosh Baruj Hu, que es el novio, y el pueblo de Israel, que es la novia. ¿Dónde fue esa boda? En medio del desierto. El Midrash nos dice que la entrega de la Torá fue hecha con 3 elementos: agua, fuego y desierto. Abraham estaba en su casa rodeado de un mundo de idolatría. Su propio padre fabricaba los ídolos. Abraham, cuando discutió con su padre, fue entregado a Nimrod y lo echaron a una hoguera de fuego. Y no le pasó nada. Nimrod mandó a sus guardias y murieron en la hoguera. Incluso el propio hermano de Abraham se arrojó a la hoguera pensando que él también tendría el mismo nivel y también murió. Hubo quien, con su confianza en el Creador, entró al fuego. Por eso, la Torá fue dada en medio de fuego. Debemos estudiar Torá con el mismo ánimo que Abraham entró en ese fuego. Con el ánimo como un fuego. Pero también la Torá nos fue dada con agua. Cuando todos salieron de Egipto, sin tener más opción, tuvieron por atrás a todo el ejército de Egipto que venía tras el pueblo de Israel. Y enfrente, la opción era aventarse al mar. En Éxodo 14:15 dice: entren al mar. Y saben, no se abrió el mar, No crean que cuando estaban enfrente del mar, el mar se abrió. No. Fue cuando Nashón, Aminadab, se aventó. Cuando no podía respirar, es cuando se abrió el mar. Esto nos explica que la Torá solo puede entrar como el agua en una persona cuando es humilde, cuando se baja a ese nivel y valora a todos por igual. Y mira que todo es de lo más bajo y no de lo de arriba. La tercera cosa es el desierto. El profeta Jeremías dice en Jeremías 2, versículo 2, hace referencia a que el pueblo de Israel se entregó en sacrificio detrás del Creador en el desierto. Lo estoy resumiendo porque es un párrafo largo.
se entregó en sacrificio detrás del Creador en el desierto. El desierto, ya lo explicamos, es disasociarnos del deseo mundano y de los apetitos del cuerpo. Por eso cuando meditamos, respiramos 3 veces para eliminar toda la tensión y necesidades del cuerpo. Y conectamos con esa riqueza que viene del nivel de Jochma. No se trata de vivir una vida de lujos, sino de vivir felices con lo que tenemos, para cumplir con nuestro propósito. Por el contrario, un mundo sin el conocimiento de los secretos del cielo es un desierto. Por eso dice, desgraciado de aquel que no profundiza en los secretos del Rey. Para comprender cada una de las fuerzas de cada tribu y su relación con cada letra y con cada fuerza espiritual de cada tribu con la que tenemos que conectar, tendría que dedicarle más de media hora. Pero lo que quiero resumir es que en esta parashá se representa la posibilidad de analizar el secreto de cada letra representada en cada tribu, para que veamos el potencial que podríamos desarrollar en ese punto que es el desierto, si nosotros aprendiéramos a volver a tener esas 2 caras y volver a conectar con la extrasensorialidad para darle las circunstancias a nuestra vida. Y en lugar de ser dominados por nuestras emociones, tener capacidad de dominar con los intelectos superiores y tener una extrasensorialidad que nos devuelva la libertad y la capacidad que tuvo el pueblo de Israel en Shavuot, en el Matan Torah, para ser inmortales. Y aquí terminamos la parashá Bamidbar. Entonces, viene un gran secreto. Ya que entendimos cuál es la maravilla, el regalo tan grande, que cuando se da cuenta a Kadosh Baruj Hu que estamos atrapados en la fisicalidad y nos dice, este es un ser maravilloso y lo quiero elevar a un nivel que fue el que yo diseñé, el que yo creé, viene un gran secreto. Esta es la clave de las claves en esta parashá. Tenemos un censo del pueblo de Israel, ¿verdad? Todas las tribus están ordenadas en escuadrones. Cada una de estas tribus representa una letra del alefato hebreo, es decir, la capacidad de la conexión con un mundo de otro plano. Y entonces dice, explicando mi maestro, con la Torá, es decir, con el conocimiento que está inmerso en términos de toda esta organización, con la Torá y el tabernáculo, el hombre se volvió a perfeccionar. Quiere decir que si tú conoces los secretos del cielo y tú sabes cómo tener una relación conyugal en Shabbat, aquel hombre que aprende a utilizar su capacidad profética a través del conocimiento de la Torá, y que en el momento del Shabbat sabe cómo hacer una unión conyugal, ese hombre es llamado perfecto. Pero ojo, no es perfecto todo hombre. Se refiere a Moshe Rabenu, a Aarón a Cohen, a Yoshua bin Nun, a los sabios del Sanedrín, a los cabalistas, de maestro alumno hasta nuestros días. No es que cualquiera se vuelve perfecto. El resto del pueblo, que no fueron los cabalistas, no tuvo acceso a esta sabiduría. Lo vuelvo a repetir. Aquellos que no fueron cabalistas, que no tuvieron una enseñanza maestro-alumno hasta nuestros días, el resto del pueblo no tuvo acceso a esa sabiduría. Por eso hay millares de libros equivocados con conocimientos incorrectos, porque están bajo a un aprendizaje que no viene en una enseñanza maestro-alumno. Esto es una información muy pura.
y que no fue difundida de una forma abierta como la colectividad de la Biblia que fue traducida al español o al inglés. La Cábala, esta información que devuelve estas cualidades extrasensoriales al ser humano, no son difundidas de una forma abierta porque se dice que posiblemente hubiera caído en manos de personas muy perversas. Y si alguien tiene duda, vean lo que pasó en el Becerro de Oro, donde los magos egipcios se apoderaron de ello y acabamos en una orgía. Esta sabiduría empezó a difundirse hasta que llegó Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, y desvela abiertamente todos los secretos del Zohar. Nuevamente, sus alumnos se vuelven a equivocar. Los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai fueron literalmente maldecidos por Rabbi Shimon Bar Yochai por guardar esos secretos para su beneficio propio. Luego de Rabbi Shimon Bar Yochai viene Rabbi Isaac Luria, el Arizal, de bendita memoria, y abre aún más las puertas. Luego viene el Mashiach y desvela completamente esos secretos, y su labor es volver a confeccionar con esa Torá que había sido destruida en la primera ocasión para que todos absolutamente sean profetas. Y eso, que yo sepa, no ha ocurrido hasta este día. Por lo tanto, desconozco aquel que diga que es el Mesías. Porque mientras todos los del pueblo de Israel no sean profetas, quiere decir que aún hasta la fecha, en 6,000 años, no se ha revelado. Este proceso de desconexión que estamos hablando, que se ocasionó, no ocurre de forma lineal. Es decir, nosotros tenemos una percepción del tiempo como pasado, presente y futuro. Esa es una percepción lineal. No. Cuando uno está sin un cuerpo, para Kadosh Baruj Hu no hay tiempo. Él creó el tiempo, y el tiempo es una percepción exclusivamente del cuerpo. No nos equivoquemos. Entonces, cada año tenemos la oportunidad de volver a generar esa reconexión el día de 6 de Sivan, en la fiesta de Shavuot. Conectamos con los destellos de inmortalidad. Por eso ahora sí comprendemos lo que nos explica el Arizal. Rabbi Isaac Luria nos asegura que aquel que estudia Torah toda la primera noche de Shavuot sin dormir, ningún mal le acontecerá. Yo la verdad es que no me sentí retado, porque esas son todas mis noches. Pero bueno, para todos los que siguen esto, por favor, es una gran promesa. Y tiene una lógica, pues conectamos con la misma fuerza con la que teníamos afinidad antes de generar esa desconexión el día de la entrega a la Torah. Dicho en palabras sencillas, ¿qué hemos aprendido? Es volver a dar conciencia al pez que está inmerso dentro del agua. Así nosotros volvemos a cobrar conciencia de nuestra inteligencia espiritual. Bamidbar, esta palabra en el desierto, es aparentemente un lugar inhóspito. ¿Qué hay en el desierto? Serpientes, escorpiones y también lugares desolados donde ahí habitan las fuerzas de impureza. Y entonces yo me pregunto, si la Torá es el regalo de bodas entre Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel, ¿por qué Akadosh Baruj Hu elige ese lugar en el desierto para hacer la boda con su pueblo? Qué lugar tan inhóspito, ¿no? ¿Será que hay un secreto profundo? Según el rabino Berg, dice que en el desierto es donde mora Samechel, S-A-M-A-E-L. Es decir, esa fuerza que es todo lo que te aleja de la Torah. Ya he explicado,
Pueden ser tus hijos, puede ser el trabajo, puede ser tu negocio, puede ser el dinero, puede ser, no sé, lo que sea. Un aspecto valiosísimo es que si el desierto es un lugar donde todo es inhóspito y donde en el desierto no hay límites, entonces, si nos fue dada en un lugar donde no hay límites, ¿cuáles son nuestros límites? Pues la halajá. Si precisamente en el desierto, donde no hay límites, ahí habita el Satán, es decir, la fuerza que te liga con toda la fisicalidad, pues con la halajá, con los preceptos, nosotros vencemos al Satán. La única forma de vencer nuestro sistema emocional es a través de la halajá, de los preceptos. Por eso, la Parashá Bejucotai nos lo explicó. De ahí, en medio de ese desierto, lo que hacemos es utilizar la luz de la Torah del Sinaí, misma numerología que Sulam, escalera, para elevar esas emociones a los intelectos superiores. Sin ese conocimiento, si no tienes halajá, si no tienes preceptos, es imposible competir contra el sistema emocional. Es decir, es como aquel veterinario que tiene que controlar un gato que está enfurecido. Si no tiene conocimientos ese veterinario de cómo tiene que sujetar y controlar a ese gato, es imposible que lo pueda controlar. Porque si lo hace de forma empírica, va a acabar rasguñado y hecho pedazos el veterinario más que el gato. Si no tenemos el conocimiento de los preceptos, somos literalmente carne de cañón del ángel de la muerte, es decir, del Satán, es decir, la vida a través de los 5 sentidos. ¿Dónde vencemos al Satán? ¿Dónde vencemos a los 5 sentidos? En el desierto, en el momento en que nos separamos de la fisicalidad, nos separamos del deseo, de lo mundano. Cuando nos separamos de lo mundano y del deseo material, ¿saben? Ahí no hay envidia, ahí no hay mal de ojo, ahí no hay aínara. Y también, cuando nos separamos de la fisicalidad, es cuando podemos crear conciencia de las cosas. ¿Quién llegó a este nivel? Vamos a un nivel más profundo. La palabra Bemidbar tiene gematría 248. Beit vale 2, Mem vale 40, Dalet vale 4, Beit vale 2 y la letra Reish. Es decir, 248, la letra Reish, que vale 200. La misma gematria de la palabra Abraham. Abraham vale 248. Quiere decir que para que una persona alcance la conciencia en el desierto, Bamidbar, tiene que ser como Abraham. Entendemos primero que el mundo de Abraham estaba lleno de idolatría. Hasta incluso su propio padre, sabemos que su padre era fabricante de ídolos, fabricaba estatuas y se las vendía, a los reyes y a los ricos. Y era riquísimo el padre de Abraham por vender imágenes y estatuas idolátricas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El desierto en realidad representa la conciencia elevada del tzadik. Bamidbar representa la conciencia elevada del tzadik, que no está atada a ningún estado material, ni a ningún estado mundano. Todo este ordenamiento de las tribus representa, lo vuelvo a decir, la conciencia elevada del tzadik, que está por encima de las fuerzas astrales. ¿Qué deseo tiene el tzadik, el hombre justo?
Ninguno. El tzadik no tiene ningún deseo dentro de sí, pero a cambio lo tiene todo. El desierto no tiene dueño. Nadie lo quiere poseer. No tiene Baal. No tiene patrón. No tiene ese dueño. En la Haftará pasada, dice el profeta Oseas: para ustedes me voy a llamar marido, y voy a quitar de ustedes a Baal, el señor de. Es decir, les voy a quitar el deseo de querer algo. Les voy a quitar eso en Bamidbar. De eso está hablando la Haftará, querida Lea. Viene la palabra davar dentro de Bamidbar. La palabra davar, que significa palabra, donde los profetas se iban a profetizar al desierto. Dentro de la raíz de Bamidbar también está la palabra Debir. Es decir, Debir era el lugar sagrado dentro del templo. Y también el nombre Débora, la profetisa, la maestra y guía espiritual de su generación. Después voy a desvelar, finalmente lo logré, este tema de la forma como se cubría el arca y el tabernáculo con las diferentes pieles de los animales. Abraham se cubrió con el parójet, que era la cortina que se utilizaba en el templo. Era la Brit Milá, porque la Brit Milá es precisamente quitar el velo que nos impide ver el mundo espiritual. Esa cortina que estaba en el tabernáculo es la Brit Milá, la circuncisión. Después se cubrió de sus emociones animales, Abraham, con la tela de Tejelet, sacrificando a Isaac. ¿Por qué? Porque es cubrir esas emociones animales. El querer proteger a su hijo como si fuera su cachorro y no como si fuera su trascendencia. Y finalmente, se cubrió con la tela de Tahash, porque se fue al desierto. En realidad, todas estas cubiertas representan las diferentes cubiertas que tiene nuestra alma a través de nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro intelecto. Son las diferentes capas que protegen a nuestra alma. Estamos atrapados en un cuerpo, en nuestras emociones, en este mundo físico. Todo esto es con un solo propósito: ser liberados. Pero el verdadero secreto es que Hashem nos da la Torá no solamente para que nosotros seamos liberados, sino para que la propaguemos, para que propaguemos la luz, la sabiduría de la Torá, como Abraham Avinu lo hizo con todos los pueblos en el desierto, poniendo siempre esta labor por encima de todos sus deseos. Era el día más caluroso, donde estaba en el tercer día de su circuncisión. Estaba con ese dolor, con todo el problema, pues ese día fue el que más estaba dispuesto para ponerse a la mitad de camino para poder enseñar a los demás. El ejemplo de Abraham explica de lo que está hablando el poder liberarse y tener esta responsabilidad de, aún estando en ese desierto, para tener la capacidad de propagar a todos los demás. Explico aquí que todo el sistema emocional en realidad es el resultado de un bombardeo cósmico que nos lleva al error y al fracaso. Ahí es donde Akadosh Baruj Hu empieza a generar el proceso de maduración de su pueblo, y es que cada uno de nosotros, cada uno, así tengas 15 años, 40 o 60,
todos estamos pasando por un proceso de maduración y cada uno de nosotros enfrenta ese proceso no a partir de nuestro intelecto, sino a través de la corrección de nuestras emociones y de la pureza de la sexualidad. La mayoría de nosotros somos probados en las emociones día con día en lo que enfrentamos. Y día con día también en la forma como nos manifestamos dentro de la sexualidad con nuestra pareja. El pueblo de Israel deambula 40 años en el desierto. Y sabemos que 40 es un código, la capacidad de identificar entre el bien y el mal. Porque dice que en el desierto está el cuartel del ángel de la muerte. ¿Cuál es el cuartel del ángel de la muerte? Zeir Anpin. Nosotros vivimos o morimos en función de nuestras emociones. En la medida que nosotros aprendemos con el tiempo a transformar el mal en bien dentro de nuestro sistema emocional, aprendemos a vivir o a morir, dependiendo de con qué conectamos. Por lo tanto, las diferentes tribus que aparecen en la parashá tenían que ser contadas. Y pregunto, ¿para que Akadosh Baruj Hu pudiera bendecirlos? ¿Acaso, vuelvo a repetir, Akadosh Baruj Hu no sabía cuántos eran? Definitivamente no es así. Akadosh Baruj Hu lo que nos plantea es que si Él puede contar con nosotros para bendecirnos, es al revés. Por eso es que dice que necesitaba personas entre 20 y 50. Es decir, aquellos que supieran lo que era 20. La letra Yud abierta, Yud Vav Dalet, nos da 20. Aquel que sabe conectar con la Sefirá Jochma y aquel que conecta con la puerta 50, que es el Shabbat. Solo aquellos que conocen los secretos de Jochma y solo aquellos que conocen los secretos de Shabbat son los que pueden ser contados como parte del pueblo de Israel. Porque son los únicos Yasharel, es decir, que han vuelto a tener las dos caras. Todos, dentro del censo, contamos independientemente de nuestros defectos. Pero lo que cuenta para ser contados, valga la redundancia, es formar parte de una conciencia de Israel. Yashar el, directo con Dios. Debemos ver la chispa divina en el otro siempre. Y eso es lo que crea esa unión. Todos estaban unidos como si fueran un solo cuerpo. Por eso, el último censo se efectuará en la época del Mashiach. Y ahí se reconocerá que todos somos un solo pueblo para el Creador. Será el 10º censo, que es una conciencia consumada de luz y de conexión total, donde todos serán profetas. Avanzando en Números capítulo 4, verso número 5. Dice, al venir Aarón y sus hijos, hacían descender el parójet, la cortina sagrada, y cubrían el arca del testimonio llamado Aarón. Pero encima de esa cobertura, tenían que cubrirla una vez más con la piel de Tahash, que en realidad el Tahash era un unicornio con alas y su piel era de colores. Nos explica el Midrash. Solo existió ese animal para cubrir con su piel los elementos sagrados. Y adicionalmente era cubierta con una vestimenta de tejelet, del azul celeste. Ojo, este tema de la vestimenta de colores, recordemos que los colores están representados en el arco iris y representan a los 3 patriarcas. Quiere decir que los 3 patriarcas llevaban la Torá dentro de ellos. ¿Qué relevancia
¿Era entonces que el arca estuviera cubierta por 3 telas? Si el arca era el corazón del pueblo, estaba en el centro de toda esta organización, pues estas 3 coberturas se refieren a nuestra alma que tiene 3 vestimentas. Primero, los ángeles para manifestarse en este mundo, es decir, las fuerzas no visibles, para manifestarse en este mundo requieren una vestimenta humana. Segundo, la Torá, que toda la Torá, desde la Beit hasta la letra Lamed, toda es un solo nombre de Dios. Lo dice el Baal Shem Tov. Es la luz de Akadosh Baruj Hu. Pero la tercera vestimenta es la Neshama. Es el nivel del alma que conecta con todo el cosmos. Nosotros tenemos en esencia 3 niveles de alma: Nefesh, Ruach y Neshama. Claro, hay otras 2, pero estoy hablando las más esenciales. Por eso, las tumbas de los Sadikim en Israel están pintados de azul, ¿ok? Que representa el Tehelet, es decir, la Neshama. Quiere decir que sus almas siguen permeando en ese lugar. El Tahash hace referencia al alma animal, emociones, o el Ruach. Y el Parojet, que se divide en nivel más santo, más Kadosh, es otro nivel de alma. ¿Y por qué estas 3 vestimentas? Porque la Neshama en el cuerpo, repito, la Neshama en el cuerpo puede cumplir mitzvot, puede cumplir preceptos. A diferencia de los malachim, los ángeles, no pueden estudiar Torah, ni pueden cumplir mitzvot, no pueden cumplir preceptos. Los deseos animales representan nitzotzot, es decir, chispas que deben de ser elevadas, inclinaciones negativas, y son la razón de nuestra elevación. Lo voy a explicar de una forma muy simple. Así como un avión lo que hace es romper con el aire, es decir, el aire choca el avión, pero al mismo tiempo el aire que está rompiendo con el avión es lo que hace que se eleve el avión. Claro, por la forma del ala, etcétera, etcétera. La persona espiritual no es perfecta, pero cuando choca con esta fuerza es perfectible. El mejor ejemplo es el propio Moshe Rabenu. Moshe estaba lleno de malas cualidades. Y cuando en una ocasión vino un sabio para verlo, dijo: ¿este es el líder de Israel? Este tipo es un asesino, es impositivo, es un dictador, es un etcétera. Y dijo: sí, pero todas mis malas cualidades las he transformado en buenas cualidades. Y eso es lo que hace al verdadero líder. Viene otra pregunta. Ya habíamos explicado que cuando hay un censo, se le quita la verajá, se le quita la conexión a aquello que es contado. Entonces, ¿para qué nuevamente contar al pueblo de Israel? Si toda cosa que es contada pierde esa verajá. Bueno, nos explica el Zohar que toda cosa para ser considerada como sólidamente establecida, es decir, para darle materialidad, debe ser contada. Y hablo contada contablemente. Pero el problema es que todo lo que es contado corre peligro. Esa es otra ley. Porque la desconectamos de la parte infinita, por decirlo así. Por eso, lo que se cuenta de forma inmediata se debe bendecir para cortar el peligro de aquello que fue contado. El problema es que cuando contamos algo, le damos materialidad. Y las fuerzas ocultas tratan de apoderarse de esa cosa para frustrarla. Pero, ¿qué enseñanza podemos obtener de este secreto? Pues la pregunta es si nosotros contamos dentro de la materialidad o dentro de un propósito divino para este mundo. Esa es la pregunta. Si nosotros somos parte de una contabilidad común, en verdad que corremos peligro.
Por lo tanto, concluyo, y esto lo digo a nivel personal, que cuando Akadosh Baruj Hu cuenta con nosotros, es decir, dispone de nosotros, es cuando precisamente nosotros estamos fuera de peligro, porque estamos por encima de dicha materialidad. Pero mientras Akadosh Baruj Hu solamente cuente contigo dentro de tu materialidad, corres mucho peligro. Por eso, lo que había que hacer dentro de aquellas personas que eran contadas dentro de los levitas y dentro del censo, era entregar el majasita shekel. Es decir, ya lo sabemos, la mitad de un shekel, que era la mitad de 20 gerás. O sea, 10 es la mitad de 20, que son las sefirot del árbol de la vida. Lo que hacía es volver a reconectar aquello que estaba desconectado. Por lo tanto, solamente cuentan aquellos que han recuperado esa conexión de su alma y que buscan reconectar con su inteligencia divina. Salir de la materialidad. Por lo tanto, el conteo de los censos es un recordatorio a todos nosotros para saber si nuestra contabilidad es incondicional para Kadosh Baruj Hu. Cuando hacemos esta redención del medio shekel, reconectamos nuestra alma. ¿Y cuándo hacemos esta redención? En Purim. En Purim. Ahí leemos esta parte del censo. Conectamos en Purim con el principio de unicidad, de que somos un solo pueblo. Pero también en Purim hay un gran secreto. No aparece Akadosh Baruj Hu en toda la lectura de la Megilá. ¿No? En la Megilá de Esther no aparece Akadosh Baruj Hu escrito. No, es que quiere decir que ya no estamos hablando de ese niño solo e inmaduro, sino de un pueblo que se unió, que estaba totalmente integrado, pero además de un pueblo que tuvo el control de las fuerzas ancestrales, que supo unirse, que supo ayunar, que supo orar, que supo meditar, y entonces tuvo el control de los 12 signos del zodiaco, o 12 raíces de alma, donde influyen esas fuerzas justamente sobre el sistema emocional. En lugar de que el pueblo se pusiera a llorar y de que el pueblo se pusiera a sufrir, todo el pueblo se unió, todo el pueblo ayunó, todo el pueblo oró, todo el pueblo meditó, todo el pueblo hizo sedaká, todo el pueblo hizo buenas acciones. Entonces el pueblo de Israel fue respetado y no fue humillado. La humillación proviene cuando nosotros lastimamos a la Shejinah, cuando no tenemos control de la sexualidad. Todos los campamentos seguían a Yehudá. ¿Y quién era Yehudá? Era el que había hecho teshuvá con su hermano Yosef. Yehudá corrigió su postura ante Yosef y estaba en el oeste. ¿Y qué es el oeste? Es Tiferet. ¿Y qué es Tiferet? La capacidad de hacer teshuvá. ¿Y qué es hacer teshuvá? Es traer tzadikim a este mundo. Es traer almas por la derecha y no por la izquierda. Es la conciencia sobre la imaginación. Todo el conteo de los censos es un recordatorio para ver si ya aprendimos esta lección. Somos enviados al desierto, pasamos por un proceso de corrección. Quiere decir que somos contados en el desierto. Es decir, para saber si podemos ser contados al enfrentar nuestras adversidades. Cuando vienen nuestras adversidades, ¿sabemos controlar nuestras emociones y elevarlas? ¿O sabemos simplemente caernos? Porque Akadosh Baruj Hu no entregó la Torah en Egipto. Tampoco la entregó en la tierra de Kenán, en Eretz Kenán. Para que entendamos que la Torah y sus secretos no son de dominio privado de nadie. Por eso fue entregada en el desierto. El Creador y sus secretos
son de todo aquel que quiera en verdad venir a conocerlos. La Torá es el anillo de bodas del pueblo de Israel, es un legado al pueblo judío, que es el embajador de Akadosh Baruj Hu en el mundo, pero no como un patrimonio propio, sino como una sabiduría para ser difundida a todo aquel que quiera apegarse a dicha sabiduría en cualquier nación del mundo. Y yo vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántas personas alrededor de ti dependen de tu sabiduría de la Torá? ¿Cuántas personas has sumado para que sigan aprendiendo esta sabiduría que a ti te llega? Pero bueno, hablemos de las labores de los levitas. Vamos a entender de estas labores, que también es muy bonito decodificarlas. Nos dice el Rebbe de Lubavitch al respecto de las tareas que tenían según el texto de la Torá. Primero tenemos a Gershón, que Gershón era hijo de Moshe. Él tenía la responsabilidad de las cortinas y los velos. El Rebbe de Lubavitch nos explica que esto es la relación emocional con Hashem, con Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos tener acceso a esto, a esta cortina, este velo? Obviamente con la meditación y también a través de la Itbodedut. Es la conversación que debemos tener en aislamiento con el Creador todos los días. Luego de la tribu de Merari, que cargaba las paredes y los pilares, las paredes del tabernáculo y los pilares del recinto. Se refiere a la devoción desinteresada de servicio al Creador. Y lo hacemos a través de la Devekut, es decir, la continua conexión que practicamos haciendo mitzvot o preceptos. Esos son los pilares, las paredes, lo que sostiene el tabernáculo. Y teníamos también a Kehet. Kehet cargaba las vasijas y la pantalla. Es transformarnos a nosotros mismos y a través de nosotros y esta transformación interior, transformamos la realidad de nuestro exterior. Implica hacer nuestro trabajo de transformación espiritual y observamos una realidad donde estaremos. Es decir, es transformar nuestra realidad actual a partir de proyectar nuestra realidad interior. ¿Dónde hacemos eso? Casualmente en la meditación cabalística. Transformamos a partir de nuestro interior, donde ¿cuáles son esas vasijas? Las letras hebreas. ¿Y cuál es la pantalla? Lo que proyectamos. Esa es la transformación donde Kehet. Tenemos la transformación de nosotros mismos y transformamos nuestra realidad. Los levitas eran llamados amigos de Dios. ¿Quién también era llamado amigo de Dios? Abraham Avinu. El amigo es el que siempre te acompaña. Es aquel que se levanta y hace oración. Luego entra el mediodía y hace oración. Llega la noche y hace oración. Llega la madrugada y estudia o lee los salmos. Cuando come, también hace una conexión. Cuando hace diferentes cosas, cumple mitzvot, cumple preceptos. Es decir, aquella persona que tiene presente a Kadosh Baruj Hu en cada cosa que hace. Nosotros tenemos esa responsabilidad de estar en constante conexión con el Creador. Nosotros debemos ser ese levita dentro de nosotros mismos. Así es como debemos hacer honor al mote de sacerdocio, según explica Maimónides. Porque pensamos algo muy raro. ¿Por qué queremos imaginar que porque no podemos conseguir con facilidad comida kosher, ya no podemos cumplir? O porque no sabemos hacer ciertas cosas de oración o de tefilá o de ciertos preceptos, ya no tenemos cómo hacerlo. No, queridos alumnos,
si ustedes tienen un maestro, tienen la obligación de preguntar cómo y qué hacer para cumplir con cada uno de los preceptos. No hay pretexto. Es obligación de su maestro enseñarles a ustedes. Y es obligación de ustedes como alumnos indagar por qué hay que hacerlo y cuál es el secreto de hacerlo. Eso implica salir de ese desierto. Pensamos que porque no sabemos, no tenemos que hacer. No. Es como pensar que porque no sabemos las leyes de tránsito de un país, podemos violarlas. No. Tenemos la obligación y debemos hacer y hacer bien las cosas. No es una excusa no saberlo cuando tienes al conocimiento para poder hacerlo. Basta de asimilación por ignorancia. Cuando tienes la forma de saberlo, sí tienes la forma de hacerlo. No estoy diciendo que sepas cómo hacerlo, pero tienes la forma de saberlo. Si no tienes conocimiento de la Torá, debes buscarlo. Y si no sabes cómo comer kosher, debes aprender cómo hacerlo. El deseo es el principal paso para vencer los obstáculos. Y solo así, con ese deseo ardiente, podemos recibir la Torá en Shavuot. La expresión de cada hombre con su bandera, porque cada una de las tribus tenían su bandera, se refiere a terminar nuestras acciones previstas. Y la bandera significa nuestro propósito elevado, porque la bandera la sujetamos con las manos en alto, es decir, poder finalizar nuestra tarea y nuestra misión en este mundo. La expresión que dice, con signos de la casa de su padre, padre es la Sefirá Jochma, es decir, el indicio de que completó conforme a sus pensamientos iniciales. ¿A qué está refiriéndose? Jochma es la conexión con la semilla para manifestar una acción. Y la descendencia es lo que viene de esa meditación. Vuelvo a repetir, con signos de la casa de su padre, es la conexión con la semilla para manifestar una acción. La descendencia es lo que viene de esa meditación. Cuando dice, haced un censo de todos los israelitas por familias, significa que a pesar de que el esposo y la esposa vienen de familias separadas, cuando se unen el esposo y la esposa, cada cual se dedica a trabajar el uno por el otro, donde ambos deben estar unidos independientemente de sus diferentes tareas, con un solo propósito en la vida, que es conocer a su Creador y a partir de ahí corregir sus cualidades. Así como dentro de las principales responsabilidades de la mujer, que es la casa, los hijos, el kashrut, la mesa de Shabbat, el pan de Jalá, prender las velas de Shabbat, la labor del hombre es elevar a su mujer dentro de todo el conocimiento que adquiere en el estudio de la Torá. Y así como se pone el talet, los tefilín, hace tefilá, estudia por las noches, etc., el hombre sin su mujer no puede elevarse a sí mismo. La familia es la célula que da origen a la estructura de valores en una sociedad. Mentira que uno no necesita del otro. Hoy vemos, y lo digo como una crítica personal, numerosas mujeres que dicen no necesitar a un hombre. Eso es una mentira y está llevando a la sociedad al caos y a hombres que están creciendo sin una imagen paterna. En verdad, no nos damos cuenta el vacío espiritual que genera a los hijos no tener una figura materna y paterna para ellos y para la familia. En Rosh Hodesh
porque también habla de Ol HaMoed, cuando habla del tabernáculo. Por lo tanto, la Torá se está refiriendo a Rosh Hodesh, y también habla del primer día de la luna del segundo mes. Es decir, Rosh Hodesh. Hay una luz resplandeciente, nos explica el Zohar, llamada Ziv. En realidad, Ziv es una letra Zain, una letra Yud y una letra Vav, que forman la letra Shin, que es la inicial del nombre de Dios Shaddai, Shin Dalet Yud. Además de Shaddai, hay una Dalet y una Yud. Pero si invertimos las letras, en lugar de decir Shaddai, dice Yesh Dalet. Hay una puerta Delet. Es la puerta del cerebro derecho. ¿De qué nos está hablando? Entonces, que precisamente en Rosh Hodesh, en el primer día de la luna del segundo mes, ahí es donde hay una puerta del cerebro derecho. Luz resplandeciente hace referencia al Zohar. ¿Y cuál es el segundo mes? El mes de Nisan. Nos está hablando que en el mes de Nisan es cuando empieza a abrirse la puerta del cerebro derecho. Y esa luz resplandeciente es del Zohar, porque la sabiduría del Zohar es lo que abre la puerta del cerebro derecho. En ese día de Rosh Hodesh, del segundo mes, el mes de Nisan, se contaba a las personas que eran adeptas al Sod. Por eso está hablando de hombres que son de 20 a 50 años. Es decir, aquellos que conectan con la Yud, que conectan con el Sod, que es la Sefirá Jochma, que es el Zohar, para dar solidez a este mundo. En realidad el censo está contando quiénes son las personas que tenían acceso a los secretos del cielo. Lo que le da solidez a este mundo es aquellos que estudian los secretos del cielo. Por eso tiene que hacer el censo a Kadosh Baruj Hu. Es en un sentido inverso. Solo cuentan aquellos que estudian los secretos del cielo porque son los que pueden ser contados. Y ellos mismos son los que dan su vida para ser contados a fin de darle solidez a este mundo. Ahora sí está la idea completa. Son aquellos que desarrollan el cerebro derecho. Son aquellos que tienen la capacidad de elevar las chispas atrapadas en los mundos del caos, como ya expliqué en clases anteriores. Por lo tanto, inmediatamente, ¿qué está haciendo Akadosh Baruj Hu en este censo? Está contando a los cabalistas. Es decir, dice, seréis tan numerosos como las estrellas del firmamento, y que os bendiga como he prometido para evitar el mal de ojo. ¿A quién le dijo eso? A Abraham Avinu. Abraham Avinu le dijo, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del firmamento. A eso se está refiriendo, a los amantes del Sod, a los amantes de los secretos del cielo. Porque aquellos que son contados en el desierto tienen la capacidad de evitar el mal de ojo porque no están anclados a la materialidad. Aclaro, eso es una bendición por haber contado a los cabalistas. En realidad, es una promesa donde a cada uno de esos cabalistas se convierte en una inteligencia superior representada por cada una de las estrellas de las cuales se está hablando. De aquí aprendemos que toda bendición debe ser una bendición sentida desde el fondo del corazón para que tenga un propósito de elevación. En esta parashá, en el pergamino 118a, dice el Zohar algo que espero no lastimar a mucha gente. Dice, desgraciado del hombre que no profundiza la gloria del Rey Supremo. Desgraciado del hombre que no profundiza la gloria del Rey Supremo. La gloria de Dios
se refiere al Zohar HaKadosh. Porque dice el Zohar HaKadosh, sus secretos son tan queridos por HaKadosh Baruj Hu, que presta su oído a aquel que estudia sus secretos, porque es su esencia. Aquel que no cultiva sus secretos del Creador, no te escucha. Aquel que no cultiva sus secretos, el Creador no te escucha. ¿Pero por qué dice esto? Porque aquel que se está desvelando con los secretos y que abre estos secretos, regresa a tener la capacidad de conexión con los suprasentidos, regresa a tener la capacidad de ser co-creador con su creador. No es que simplemente está haciendo una discriminación de unos y de otros. No es que Kadosh Baruj Hu premia a los que estudian el Zohar y a los que no estudian el Zohar los deja olvidados. No, es que los que estudian el Zohar generan la capacidad de regresar a ser co-creadores. Por eso dice que con el tabernáculo y con su Torah, es decir, con esos secretos, se vuelve perfecto, pues regresa a ser el hombre que Dios quiso crear. A eso se refiere. Pues en ese momento, dice el Zohar, todas las inteligencias celestes, encarnadas y no encarnadas, escuchan las palabras de aquel que estudia las leyes del cielo. Y todas esas legiones celestes establecen su residencia al lado de tal hombre, es decir, la cantidad de ángeles protectores y la esencia divina que se instala a nuestro lado es inmensa. Claro, porque en el momento en que nosotros volvemos a tener esa capacidad y esa cualidad profética, no es que profeta sea síntoma de ser un ser superior, no, simplemente es síntoma de ser una persona conectada con toda la Matrix, pero no estoy hablando de la Matrix en el sentido de la película, sino con toda la matriz divina. Toda esa matriz divina, que tiene la capacidad de generar cualquier evento natural y sobrenatural, está conectada con nosotros. Y todas las inteligencias celestes, encarnadas y no encarnadas, están conectadas y obedecen literalmente la fuerza de nuestra voz. En Números 2, versículo 2, dice: en todo lugar donde la memoria de mi nombre será establecida, vendré a vosotros y los bendeciré, y todos los enemigos del hombre que cultiva la ley terminarán por ser derrotados. Pues obvio, estamos hablando de la misma situación. ¿Qué enemigos? Son todas las fuerzas dañinas que ponen obstáculos. ¿Cuáles son los enemigos? Los problemas de salud, los problemas de familia, de negocios, de trabajo, toda clase de trabas y problemas. Cuando dice la memoria de mi nombre, se refiere específicamente a la meditación de nombres de Dios. Es una mitzvah, es una ordenanza, un precepto tan grande. La meditación de los nombres de Dios y el conocimiento de su uso conforme al estudio de los secretos del cielo, que se presenta ante Akadosh Baruj Hu, y esa mitzvah, ese precepto, hace valer ante el Creador, generando paz en el mundo abajo y paz en el mundo de arriba. ¿Qué era lo que hacía Aarón a Cohen? La paz. ¿Y qué era lo que hacía el Cohen Gadol? Conocía los secretos del cielo a profundidad y los meditaba en el momento en que estaba en el interior, en el tabernáculo. ¿Quién es el Cohen Gadol? Es el hombre y la mujer que sabe albergar a Dios dentro de sí al momento de la unión y medita los nombres correspondientes, generando la paz en el mundo de arriba y la paz en el mundo de abajo. Y quien no lo hace, lo que genera es caos. ¿Qué hay en este mundo? Caos. ¿Por qué hay tantas guerras? Porque no hay una mitzvah del estudio de los secretos del cielo. No hay una intención de estudiar los secretos para generar paz en el cielo y paz en la tierra. Por lo tanto, no se genera la masa crítica para que haya paz en el mundo. Así de sencillo. Mientras esta sabiduría no genere masa crítica,
seguiremos viendo las guerras. Por eso, cuando el pueblo de Israel dijo, Naseh venishma, dice el Midrash que Akadosh Baruj Hu se revela al pueblo de Israel y revela su Torah. Y hubo, es decir, cuando hicieron la paz entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, hubo miriadas de ángeles que bajaron y colocaron 2 coronas sobre las cabezas de los israelitas. Esa gran revelación sorprendió a todo Am Israel, a todo el pueblo de Israel. Y por lo tanto ellos también quisieron manifestar esa orden, pues los ángeles bajaban en escuadrones y cada escuadrón tenía una bandera. Según los sabios, había 600,000 familias y pidieron al Creador poderse ordenar conforme a esas banderas. Y al pedir una cosa buena les fue concedido. Por lo tanto, cada tribu de Israel estaba ordenada conforme a escuadrones y cada una de ellas tenía su propia bandera. Cada escuadrón tenía tribus. Cada escuadrón era una especie de fuerza de conciencia asociada a cada una de nuestras áreas de oportunidad, y su posición geográfica, sabemos, está directamente asociada a una sefirá y cada tribu a una de las letras del alefato hebreo. Por eso es que todo este ordenamiento lo que representa es el reavivamiento de ese hombre que tenía 2 caras y que tenía una supraconciencia. No es que estamos viendo un ordenamiento de diferentes tribus que se pusieron ahí ordenaditas con una bandera. No, todo eso es una metáfora para lo que estoy expresando. Por un lado, estaba Dan, Asher y Naftalí. Por otro, Yehudá, Isahar y Zebulún. Luego, Binyamin, Efraín y Menashe. Y finalmente, Rubén, Shimón y Gad. ¿Qué secreto hay en todo esto? Pues dicen nuestros sabios que para que repose la Shejiná en la vida de una persona se necesitan precisamente de 4 cualidades. La riqueza, representada por Dan, Asher y Naftalí. La sabiduría, representada por Yehudá, Isahar y Zebulún. La fortaleza, Binyamin, Efraín y Menashe, el hermano. O sea, aquí están Binyamin, Efraín y Menashe, el hermano y los hijos de Yosef. Ojo, la fortaleza. Y la humildad, representada por Rubén, Shimón y Gad. Sobre estas 4 vasijas puede reposar la Shejiná, puede reposar la luz del Creador. Veremos más adelante que la Shejiná de igual forma reposa sobre 4 fuerzas. Estas 4 fuerzas, esos 4 escuadrones, rodeaban el arca. Así, cuando nosotros adquirimos estas 4 cualidades, la Shejiná habita dentro de nosotros. Y ese es todo el trabajo a realizar durante el Omer. Pero ¿por qué la riqueza? ¿Qué pasa con los pobres? La enseñanza que viene en el Pirkei Avot nos enseña cuando la Gemara en Masejet Nedarim 38a nos dice que la Shejiná solo puede habitar en personas con dichas cualidades. Nos quiere decir que entonces hay personas que tienen una sabiduría más profunda que lo que estamos explicando hace un momento. Rico no es aquel que tiene una poderosa cuenta bancaria, sino rico es aquel que está alegre en verdad con todo lo que tiene y con lo que no tiene. Ojo, de lo que recibe, tanto como con lo que no recibe. Cuando habla de fuerte, no está hablando de una persona vigorosa, sino de los hijos de Yosef y de Binyamin. Está hablando de quienes tenían dominio de sus deseos, dominio de sus emociones, un control absoluto de su sexualidad. Una persona que tiene control de su sexualidad
es una persona que se gobierna a sí mismo. Sabiduría no se refería a la persona que sabía leer muchos libros. No, se refiere a la capacidad de aprender de todos. Incluso, decía Rabí Nachman de Breslev, aprende hasta del comportamiento de los malvados. La humildad es la capacidad de honrar y valorar a los demás, pues entiende que todo y absolutamente todo proviene del Creador. Qué bonita enseñanza. Luego nos dice el Zohar, siempre y cuando la comunidad de Israel esté acostada en el suelo, no habrá alegría en este mundo. ¿Sabes? Tú puedes decir tener y tratar de tener las mayores de las cualidades. Puedes hacer 2000 meditaciones y puedes corregir muchas de tus cualidades. ¿Pero a qué se refiere que el mundo no esté alegre? Sabemos que la comunidad de Israel es la Sefirá Malhut, es la semilla del hombre, la semilla que el hombre derrama sin control. Siempre que viertas tu semilla en Zera Levatalá, no habrá alegría. Podemos contar cuántos millones de litros de semen se vierten por día. Pues en lugar de traer almas de Sadikim, hay almas de Rashaim, de malvados. Por eso no hay alegría. No importa, conectes con todas las estrellas y los firmamentos. Si no cuidas tu brit, si no cuidas tu sexualidad en la forma y con la intención correcta, nada te saldrá bien. Toda semilla desperdiciada genera un alma sin cuerpo, y toda alma sin cuerpo va y se queja ante el Creador, porque le dice: este hombre ha tenido un hijo que sí tiene cuerpo, y yo no tengo cuerpo. Entonces, ahí viene el odio de las fuerzas del mal, y que dicen, ven una energía de vida, y como las fuerzas del mal no tienen vida propia, como vampiros van y absorben esa energía, haciéndose más fuertes y más grandes, y van impidiendo que haya alegría en este mundo. ¿Por qué nos envidian? Por tener un cuerpo, porque somos una máquina cósmica que puede hacer milagros, porque tenemos la capacidad de transformar el mal en bien. Pero ¿saben por qué nos odian esas fuerzas? Porque sus mundos fueron destruidos por materialistas, por precisamente abusar de ese cuerpo. Y ahora nos acusan ante el Creador diciendo, mira cómo este hombre hace lo mismo, y sin embargo, él existe, y a nosotros nuestro mundo destruiste. Por eso tenemos que entender el privilegio que es la vida, el privilegio que es nuestro cuerpo, y saber cuidarlo y respetarlo. Entonces dice el Zohar, solo habrá alegría cuando Akadosh Baruj Hu levante de la tierra la comunidad de Israel. Es decir, solo va a haber alegría cuando se rescaten esas almas que están perdidas. Es decir, legiones de ángeles que buscan a la matrona para introducirla en la jupá, en el matrimonio. Son legiones de ángeles que han sido perdidas por toda ese mal uso del brit, por ese uso incorrecto de la sexualidad. Por eso debemos utilizar un nombre muy importante que yo lo utilizo todos los días, independientemente de la parte sexual, que es el nombre de Het Veit Vav, que viene a rescatar las almas perdidas debido al Zera Levatalá, pero que también levanta las Nitzotzot que están caídas, y aquel que salma, ese que rescata esas almas, dice el Zohar, es bendecido. Entonces a eso se refiere la expresión, en todo lugar donde la memoria de mi nombre sea establecida, vendré a vosotros y los bendeciré. Y todos los enemigos del hombre que cultiva la ley terminarán por ser derrotados. Es decir, nosotros somos esa entidad
rescatadora que levanta esas almas perdidas cuando meditamos el nombre Hate Veit Vav.